Pablo aborda también el tema de la resurrección en la carta que a los romanos escribe. Y en el capítulo 2, del verso 5 en adelante, dice, en un contexto de reprensión: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese día de la ira y esa revelación del justo juicio de Dios será después de que los humanos resuciten. Aquí estamos hablando de la resurrección de la humanidad en general, pero como ya vimos en Apocalipsis, hay una primera resurrección. Y si hay una primera resurrección es porque hay una segunda resurrección. Pero aquí estamos abarcando el contexto general. Acerca de este día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. 2 puntos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Me está hablando de gente que se guarda para ese día, perseverando en la sana doctrina que nos ha aportado el Padre en la persona de Cristo Jesús y por la revelación del Espíritu Santo. Pero habrá gente que no. Y a esos en el versículo 8 les dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, primeramente, y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío, primeramente, y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, crea o no crea, el ser humano resucitará. Crea o no crea, el ser humano tendrá que dar cuentas en ese justo juicio de Dios, crea o no crea en la resurrección. Es que aquí no estamos tratando de convencer a nadie, ni estamos tratando de justificar a Dios. Aquí estamos haciendo una lectura a vuelo de pájaro rapidita por algunos textos a los que el Espíritu Santo nos ha inclinado para tener un panorama de la resurrección y no dejar Apocalipsis capítulo 20, como lo estamos viendo, solo con la referencia de la lectura de lo que allí se dice. Porque este tema de la resurrección ocupa amplias hojas de nuestra Biblia. Bueno, el apóstol también nos lleva a 1 Corintios capítulo 15. Ya que en Corinto ocurría un caso muy singular. Había allí, entre tantas situaciones carnales que ocurrían en la iglesia de Corinto, una con respecto a la doctrina. Algunos decían: hombre, la resurrección ya ocurrió. Y otros decían: la resurrección no existe. Entonces, en el capítulo 15, si usted le da una lectura juiciosa a la primera carta de Corintios, se dará cuenta que desde el primer capítulo hasta el último es una andanada de reprensiones y exhortaciones dadas por el Espíritu Santo a través de Pablo para corregir el rumbo de esta congregación dada completamente a la carnalidad y a la viciosa niñez que habían perpetuado por la falta de renovación de entendimiento y a la vanagloria en la que se habían sumido en una cantidad de divisiones y de obras de la carne que, bueno, usted que ya ha pasado bastante por ahí, cuando vuelva a pasar, notará que el colofón de esta congregación de Corinto llegó a tal punto, entre muchas otras cosas carnales, a negar varios de ellos la resurrección o decir que ya había ocurrido. Por eso se da el capítulo 15. Y solo lo voy a leer. Parecerá un poco extenso, pero no nos hace ningún mal leerlo de seguido. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¡Qué peligro! Ya te lo dije, uno puede andar creyendo mucho en Dios y a la vez no creer en sus cosas. Por lo tanto, eso se llama creer en vano, y sobre todo en un tema tan delicado como la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este énfasis es el de esta parte de la carta. Y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó a sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días. Y no acoto ninguna explicación a la lectura de este capítulo 15, porque es tan claro